Bueno, buenas tardes a todos los participantes en este segundo ERCA News del 15 de diciembre, en el que vamos a tener como ponente a Néstor Tapanta del Hospital de Valdebrón, que nos va a poner al día de unos cuantos artículos que se ha revisado y que va a suponer algo muy importante en nuestra práctica clínica. Antes de nada, yo quisiera agradecer al grupo de trabajo de ERCA, de la Sociedad Española de Nefrología, al mismo tiempo que al grupo Hobson de la misma sociedad, a Novo Nordisk y a CSL Vifor por su importante colaboración en el desarrollo de esta actividad. Así que, Néstor, cuando quieras, arrancamos y luego vamos haciendo comentarios. Cualquier pregunta que quieran hacer a través del chat quedará registrada y contestaremos o se contestará en cuanto termine esta presentación. Gracias. Muy bien, gracias por la oportunidad. Espero poder llenar un poco las expectativas. Si tuviera que elegir un tema que pueda englobar o un tema paraguas, aprovechando de que el tiempo está así, lluvioso, si tuviéramos que conseguir un título que englobe a todos los trabajos que vamos a comentar hoy, sería sobre los riesgos en la población con enfermedad renal crónica y la toma de decisiones durante su seguimiento. Este es uno de los primeros trabajos que vamos a comentar. Es un trabajo publicado recientemente en nuestra revista y habla un poco sobre las diferentes aplicaciones del CAIFRI. Como ya sabemos, el CAIFRI es una fórmula, es un modelo predictivo que ayuda al paciente, a los médicos que llevan a pacientes con enfermedad renal crónica avanzada para decidir cuándo realizar una serie de acciones como tal durante nuestros pacientes. Eh, A ver, perdón que no avanza la presentación. A ver. Bien, perdón. Tenemos lo que comentaba, esta revisión habla sobre el CAIFRI, pero bien, ¿qué es el CAIFRI? En sí es un modelo que nos va a ayudar a predecir cuál va a ser la evolución de la función renal de nuestros pacientes. Este modelo tiene un horizonte temporal a 2 y a 5 años y está basado en variables, las cuatro iniciales, que son el CAIFRI de cuatro variables que consisten en la edad, el sexo, el filtrado glomerular estimado y el cociente albúmina-creatinina. Y por otro lado, cuando se añaden cuatro variables de laboratorio, se hace el CAIFRI 8 variables, que es el bicarbonato, el calcio, el fósforo y la albúmina. Además, este CAIFRI tiene una amplia validación a nivel internacional y es así que también ha sido ya publicado en las guías CADIGO. El objetivo de este trabajo es revisar lo que existe publicado en cuanto al CAIFRI en las diferentes aplicaciones clínicas. Es un estudio, un trabajo narrativo utilizando la base de PubMed y que busca trabajos entre el 2011 al 2025. Y como nos habla muy bien en este trabajo, existen varias aplicaciones y una de estas es la información de cómo se desarrolló inicialmente el CAIFRI, cómo fueron sus modelos originales, que tuvieron una área bajo la curva muy buena de 0,9, tanto en el de 4 como en el de 8 variables, y que posteriormente fue validado en diferentes cortes internacionales. Quizá en cortes no norteamericanas tendía un poco a sobreestimar el riesgo como tal. Luego se pudo observar que se pudo aplicar en diferentes áreas, como cuando derivar a nefrología. Se vio que un umbral del más del 3% pues era un buen momento para derivar al paciente a nefrología. Igualmente, en la planificación del acceso vascular, se vio que un CAFRI de más de 39,9 a los 6 meses tenía una muy buena discriminación para la necesidad de terapia renal sustitutiva, o de un CAFRI más del 20% es un umbral óptimo para empezar o para derivar y hacer ya el acceso vascular a nuestros pacientes. Ha tenido varias otras aplicaciones, como también en los pacientes trasplantados renales. Se ha visto que el CAFRI de cuatro variables presentó una muy buena precisión, prediciendo así el fallo del injerto como tal en estos pacientes. Y también en costos de atención médica se vio que un aumento del 1% del CAFRI de 8 variables se correlacionó con el aumento de casi el 14% en costos de los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3,
y este aumento llega hasta el 4% en pacientes con estadios 4 o más. Es decir, el CAIFRI ha evolucionado de ser una herramienta de investigación pronóstica a un instrumento práctico para el cuidado de los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, basándose en el riesgo y en centrándose más en el paciente. Continuando en esta misma línea, la pregunta lógica es, ¿y cómo se comporta en nuestra población en española? Entonces, hace poco también se publicó un trabajo multicéntrico muy interesante en el cual participaron varios centros de España aportándonos información importante sobre el CAFRI en nuestra población. Es un estudio multicéntrico, observacional, retrospectivo, que incluye a pacientes que tenían un filtrado glomerular por debajo de 30 y que pudo reclutar a 602 pacientes. Como podemos ver en esta tabla, la edad media del grupo era de 65 años. La principal causa de enfermedad renal fue la diabetes y la hipertensión. En cuanto al filtrado glomerular, al inicio del seguimiento era de 21 mililitros minuto y un cociente de albúmina gradina de casi 800 miligramos gramo. En las gráficas de curvas de ROC como tal, el CAFRI de cuatro variables a 2 años tuvo un área bajo la curva de 0,7. Igualmente tenía una mejor en la variable en la de 5 años, es decir, tenían una buena correlación con los trabajos ya presentados. Sí que es verdad que en cuanto a la calibración, presentaba unos pequeños ajustes que necesitaríamos que aplicarlos en nuestra población. Además, este CAFRI pudo ayudar a iniciar de forma programada hasta un 80% de terapia renal sustitutiva a nuestros pacientes, concluyéndose que este CAFRI, particularmente su versión de cuatro variables, es útil para predecir la progresión de enfermedad renal crónica, además que nos ayuda en la velocidad de tenerla en cuanto se aplica para nuestros pacientes, ya que en una consulta puede ser más dificultoso añadir otras variables de laboratorio como tal, por lo cual es una fórmula muy útil para nuestros pacientes. Como comentaba, sí que es verdad que necesitamos hacer una recalibración para mejorar la precisión en estos pacientes. Y Hombre, sí, perdón. Oye, muy interesante esta presentación. Nosotros lo llevamos usando prácticamente desde que salió el café, y no solamente nos vale para saber cuándo van a iniciar terapia renal sustitutiva, sino que además te permite saber si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, mal o regular, en el sentido de que si las medidas que tomas reducen el CAFRI, resulta que estás retrasando la progresión de la enfermedad renal. ¿Eso es correcto para ti o crees que es otra historia? sí, o sea, básicamente nos ayuda a poder actuar de forma precoz y adelantarnos a la situación, ya que los médicos, nosotros que llevamos a este tipo de pacientes, convivimos con un evento y es que es la progresión de la enfermedad. Por otro lado, también nos enfrentamos día a día a las complicaciones que se presentan, a la mortalidad que presentan nuestros pacientes que se comportan así como un evento competitivo, por lo cual es muy interesante poder aplicarlo en el día a día en nuestra consulta. Ya, ¿tú le recomendarías a todos nuestros compañeros que de alguna manera son responsables tanto de unidades de enfermedad renal crónica avanzada como de enfermedad renal a que utilizaran esta herramienta de forma rutinaria o Yo, cómo yo crees? creo, yo pienso incluso que debe aplicarse ya como una plantilla dentro de una Exacto. nota evolutiva de nuestros pacientes porque nos orienta mucho, ¿eh? Y si hacemos que todos los demás compañeros que visitan nuestros pacientes, bien sea para lista de espera de trasplantes, tengan una idea de cuál es la situación de este paciente, hemos de ir más rápido, hemos de ir más lentos, nos aporta mucha información y creo que debemos aplicarla todos los médicos en sí, no solo los que se Claro. dedican a la ¿Y, parte de ERCA. y tú qué recomiendas, la 4 o la 8? Bueno, lo que he comentado, sí que es verdad que la de 8 aporta más granular la información, pero en cuanto a ser prácticos, el de 4 variables igual ha demostrado una mejor área bajo la curva. Creo yo que con esta es suficiente en una consulta que puede haber mucho movimiento, muchos pacientes como tal, entonces pues nos ayuda por la simplicidad y por la información que nos da el de 4 variables. Muy bien, pues nada, pasamos al siguiente tema. Bien, hasta ahora esto hemos hablado un poco de la predicción del riesgo como tal, de los modelos clínicos como tal. Sin embargo, estos modelos nos explican
no nos explican de por qué un paciente progresa o por qué no progresa otro paciente. Y siguiendo esta línea, hemos de hablar de este trabajo publicado recientemente en el Kidney International. Son datos que fueron presentados en el Congreso Americano de este año en Houston, en el cual pues, nos hablan sobre el remodel. Este es en sí un trabajo que no investiga o que no va a buscar la eficacia de la semaglutida, sino va a desentrañar los mecanismos de cómo actúa la semaglutida, por lo cual pienso que es muy importante en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Aquí tenemos una gráfica resumen que fue presentada en el Congreso en el cual pues nos habla de que el semaglutida tiene una mejor o ayuda a los pacientes a tener una mejor circulación a nivel intraglomerular, reduce la grasa perirenal, ayuda a controlar la fibrosis como tal, estabiliza la fibrosis y el nivel endotelial, por lo cual va a mejorar la situación de la circulación a nivel glomerular y por ende reduce la albuminuria, preservando así la función glomerular de nuestros pacientes. Por lo cual pienso que este trabajo es muy interesante en el aspecto de que nos da información de cómo nuestros pacientes se presentan a nivel estructural como tal. Es un trabajo muy interesante que incluye evaluaciones de 4 aspectos muy importantes, con los cuales pues, nos va a ayudar mucho para entender mejor la patología como tal. Muy bien, oye, la verdad es que, bueno, yo es que estuve en la presentación de este trabajo y una de las cosas que se plantea es que no solamente es a nivel renal o a nivel hepático, sino que también a nivel cardíaco, con lo cual es algo que tiene mucha importancia dada la situación del síndrome cardiorrenometabólico que tenemos en la actualidad. Eh, ¿Tú ¿Cuál es tu opinión sobre este tema, sobre el mecanismo de acción? Sí, o sea, el semaglutide, este trabajo, el remodelado lo que está demostrándonos es sus varias ventajas que tiene, porque antes pensábamos que solo era pues reducir el peso, bajar el peso, pero nos está hablando de que el semaglutide actúa a nivel vascular en sí, a nivel renal, favoreciendo pues el efecto de reducción de albuminuria y por ende de un mejor control del filtrado glomerular. Se nos habla en sí estructuralmente cómo actúa el semaglutide a nivel renal. Ya, una de las cuestiones que también se plantean es la actuación sobre la composición corporal, sobre la producción de sarcopenia. Yo creo que en esto todavía está mucho por dilucidar. Pero ¿tú crees que este fármaco o este tipo de fármacos vaya a ser lo mismo que la utilización de los ISGLT2 como un fármaco con actividad pleiotrópica? Bueno, estamos en fases muy iniciales, como dices tú, pero yo pienso que a la larga será un fármaco casi que como llevar un ARA2, porque la mayoría de nuestros pacientes presentan pues, enfermedad renal, presentan diabetes, presentan hipertensión, presentan mucha patología cardiovascular, por lo cual estos fármacos tienen un target muy, muy específico en esta población. Yo pienso que a la larga sí que será un fármaco que el que no lo lleve sería casi como una negligencia. Sí, 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 una mala práctica, ¿no? Sí. Muy bien, pues Bien. nada, pasamos a la siguiente, ¿te parece? Muy bien, en el siguiente artículo que vamos a comentar es sobre la hipertensión y sobre la presión arterial y la progresión de la enfermedad renal, ya que entender los mecanismos que hemos hablado previamente, biológicos, son muy fundamentales, pero el día a día, la consulta día a día, se basa en controlar la presión arterial. Y es esto, por eso he traído ese trabajo publicado recientemente en la revista americana de nefrología, en el cual habla sobre la progresión de la enfermedad renal dependiendo de la presión, del control de la presión arterial. Este es un visual abstract en el cual nos habla de que se trata de un estudio observacional, retrospectivo, que incluye casi a 3.000 pacientes y que pues tiene una media de seguimiento de hasta casi 5 años. Como se puede ver, bueno, como podemos ver en esta figura de frecuencias como tal, vemos que por un lado los pacientes que tienen un control arterial regular con una presión arterial mayor a 120 tienen una mayor progresión de la enfermedad renal. Sin embargo, cuando hay pacientes que tienen presión arterial por debajo de 120 también tienen un mayor riesgo de progresión. Es decir, la presión arterial se asocia a una progresión, pero de una forma continua, no solo
una evaluación puntual, sino de forma continua. No existe un umbral de la presión arterial específico y válido para todos los pacientes, ya que cada paciente lo que se tiene que hacer es una individualización de la presión arterial. No es lo mismo un control de una presión para una persona de 40, 50 años, en la cual sí que se debe tener un mejor control, versus una persona pues de 70 o 80 años, que ahora en los últimos años son la mayoría de nuestros pacientes, en los cuales una presión estrictamente controlada puede ser más bien perjudicial para nuestros pacientes. Una de las ventajas de este trabajo y es que hace una evaluación continua de la presión arterial, no solamente medida en un solo momento, sino continua, lo cual nos habla la importancia de este trabajo como tal. Muy bien. Pues la verdad es que es un, vamos, creo que a lo mejor tiene alguna, lo que se llama, alguna limitación, porque hoy en día, pienso yo, no sé, la experiencia tuya o esta de los asistentes, claro, si hoy la mayoría de los pacientes conseguimos tener la tensión arterial por debajo de 130 o 120, porque ya sería lo ideal, ¿no te parece? Dependiendo, como comentaba, dependiendo mucho de factores como la edad del paciente como tal. Yo siempre en la consulta digo el objetivo al paciente, el objetivo es buscar alrededor del 13,7, es como quizá una mejor presión arterial para el control de la progresión de la enfermedad renal. Ya. Yo la verdad es que pacientes por encima de 75 años me es muy difícil, o por lo menos yo no me resulta complejo tener una tensión como marcan aquí o como recomiendan por debajo de 130, 80. ¿Tú crees que esto es factible en las consultas que tenemos hoy en día, donde No, no, no. tenemos mucha patología asociada, hábitos, etcétera, etcétera? Sí, 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 no, o sea, cuando el paciente es de 70 años, un control muy estricto, como comentaba, más bien puede ser perjudicial para el paciente. Nos va a empeorar la función renal, va a ser más difícil, estamos prácticamente eh, ayudando a que empeore en sí la función renal. Hombre, Creo yo que de acuerdo depende, ¿no?, de cada paciente que se tiene individualizar como tal, pero en pacientes más jóvenes sí que es importante una presión más controlada, alrededor de 120, pero cuando ya nos vamos un poco más de edad más avanzada, quizá el 130 es su presión para el control, aunque depende mucho de que hay que individualizar como tal. ya. Ya, ya, esto es un reto para todas las consultas. Esto de evidencia que muchas veces los estudios clínicos y los ensayos van por un lado y la real life va por otro. Va por otro, sí, totalmente de acuerdo. Bien, pasamos a la siguiente, ¿te parece? Sí, bien, y es que a pesar que tengamos muchas veces un buen control tensional a nuestros pacientes, siguen teniendo un riesgo cardiovascular alto y esto nos obliga a enfrentarnos así a decisiones complejas, difíciles en el día a día. Y eso, uno de esos casos es cuando uno de esos pacientes presenta una fibrilación auricular, una patología muy frecuente en la cual pues tenemos que decidir a estos pacientes si lo anticoagulamos o no y con qué tipo de anticoagulante o no. La mayoría de los trabajos que se han presentado no incluyen a los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, siempre son excluidos de la mayoría de los ensayos. Entonces, es complejo la situación, es complejo poder decidir qué tipo de fármaco le va a venir bien a otro. Y en esta línea he traído ese trabajo, es un trabajo publicado también hace poco, en la cual habla sobre la efectividad y la seguridad de la Pixaban frente a la warfarina en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada o en diálisis. Este es un trabajo enfocado en pacientes, como comentaba, con ERCA, en el cual pues tienen un riesgo trombólico elevado y a su vez un riesgo hemorrágico muy alto, con una limitación importante en cuanto a ensayos clínicos, incluso de los anticoagulantes de acción directa como tal. Es un estudio observacional que recoge datos desde el 2017 al 2023 eh, y compara Pixaban versus Gafarina. Y una cosa interesante aquí es que se realizan un propensity score, es una ayuda estadística como tal para poder equiparar mejor a nuestros pacientes, para no tener el sesgo de selección, que por qué a unos a Pixaban y por qué a otros Warfarina. Este ajuste de proporción se hace uno a uno y cada grupo tiene 1.364 pacientes por grupo, por lo cual es un trabajo con una corte muy amplia y además hace un análisis de riesgos competitivos.
una de las figuras más interesantes que aportaban, y es que como vemos en la parte superior, vemos que los pacientes que recibían apixaban tenían una mejor o menos eventos hemorrágicos comparados con los pacientes que recibían warfarina. Y igualmente se presenta en situaciones en cuanto los pacientes presentan un evento cardiovascular como tal, presentan ellos una mejor supervivencia que los pacientes que reciben pues warfarina como tal. Por lo cual existe un menos riesgo de eventos hemorrágicos con apixaban. Hay un beneficio clínico global condicionado en parte con la mortalidad competitiva, y es lo que decía inicialmente, que nosotros, los pacientes, los médicos que llamamos los pacientes, pues estamos también día a día compitiendo en sí con la mortalidad como tal, y saber que la anticoagulación es una situación que se tiene que individualizar en cada paciente, no generalizarse de forma general, de forma global para todos. Pues vamos, la verdad es que acabas de tocar un tema de, como dices tú, de rabiosa actualidad y terriblemente candente. Es decir, estamos hablando de Sintrom versus Apixaban. Ujú. Yo, la verdad es que, vamos, a mí el Sintrom en personas mayores en enfermedad renal crónica, e incluso en diálisis, porque este artículo toca el tema en diálisis también. Me parece, vamos, un alto riesgo. El apisabán todavía no se ha incorporado a la práctica, incluso salvo en casos muy concretos, en la práctica diaria de la diálisis en particular. ¿Tú qué, ¿Tú qué crees? Vamos a ver, me gustaría saber tu A opinión ver, al respecto. Ya sé que es una pregunta comprometida, Néstor, pero sí que creo que en este momento tenemos que mojarnos los que estamos metidos en investigación y en cosas como en estudios como esto o como otro que salió a principios del año 2025 con respecto a la utilización de la Pixaban en la prevención de la trombosis del acceso vascular, que fue otro artículo muy importante. Con ajá, lo cual dices tú, bueno, creo que tenemos aquí unos sacos que han venido para quedarse y que tenemos que utilizarlos. Lo que pasa que tocamos con el tema de la financiación. Dime tú, ¿a eso ti qué es, te sí, sí. parece? Tenemos ¿Cuál es tu pregunta? Es ¿O uno de cuál los es tu temas, respuesta, uno de perdón? los temas muy importantes es la financiación, ¿no? Porque si no cumple el criterio, si no tiene una FEA, no lo puedes pautar en el caso de que tuvieras una trombosis de la fístula o una situación como estas. Son fármacos que han demostrado una seguridad, y con este trabajo que realiza un propensity score habla de la seguridad incluso en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, en pacientes en diálisis. Sin embargo, hay varias limitaciones. Una de estas también puede ser el momento de revertir el fármaco. Pasa mucho, cuando estamos con el paciente para incluir en lista de espera, y cuando ya le van a activar, es cuando ya está con el X y tiene que cambiarse a warfarina. Es un tema que siempre estamos debatiendo en el hospital, porque ¿cómo le voy a cambiar ahora a Sintrón a este señor que está con el X, y ahora para que se pueda trasplantar hay que pasarlo a Sintrón, ¿no? Asintrón. Entonces, es un poco complejo el tema, porque luego vienen a trasplantarse, se ha dado el caso de pacientes que vienen a trasplantarse y que están con el ELIQUIS, y entonces hay que hacer una serie de maniobras. Claro. Ahora mismo estamos un poco haciendo un trabajo investigando este tema, cómo actúa, porque cada hospital es diferente, cada persona, incluso cada nefrólogo en una guardia actúa de una u otra forma. Son fármacos, yo creo que merecen la pena investigar un poco más y empezar a usarlos con más soltura. Aunque también es verdad que hay que tener en cuenta esto, ¿no? De cómo revertir estos fármacos cuando necesitamos, pues eso, un aviso de trasplante. Veremos a Yo, ver si. A ver, sí, yo, sí. s- Mi opinión es, yo, vamos, soy un ferviente admirador de los nuevos sacos, por una razón muy sencilla, por el problema de la no limitación nutricional que tienen los pacientes. Exacto, sí, 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 sí. Entonces, yo que vivo en un área donde lo verde forma parte de nuestra alimentación, pues evidentemente decirle a una persona que tiene que limitar su alimentación a las plantas, pues entonces, porque aparte lo ves, porque de repente se te pone el INR en casi 5, o de repente, como las plantas tienen vitamina K, pues te lo reducen a 1,5. Entonces,
Con los sacos tienes una gran ventaja que puedes liberar eh, la alimentación. Tranquilamente te olvidas de que el paciente, tanto en diálisis como en enfermedad renal, puede comer lo que crea conveniente. Y eso es mucho más importante, ¿m? Que si, y ahorra mucho más económicamente Exacto. inversión que lo que pueda comer. Si tú puedes comer normalmente, tu vida no cambia y tu calidad de vida no cambia. Ese es mi planteamiento. Yo no sé tú qué Sí, opinas. sí, yo pienso que quizá hay que buscar la sensación de que el paciente, como tal, la persona que ya está de por sí enferma, pues por lo menos tenga una calidad de vida dentro de lo que se puede, pues muy llevadera, que pueda hacer un día a día prácticamente como una persona sin enfermedad renal. Creo yo que es una muy buena, son fármacos muy buenos que esperemos que con el tiempo puedan irse aplicando con mayor facilidad. Mira, es que voy a aprovechar que hay dos preguntas en la audiencia. Alison, que nos pregunta si se puede utilizar la semaglutida en pacientes que tienen riesgo de desnutrición. Creo que, bueno, en parte le ha contestado Marco, pero yo creo que, mira, no hay ninguna evidencia que la semaglutida. Bueno, ¿qué es lo que piensas tú? No, bueno, dígame. Perdona, Néstor, ¿tú qué piensas? ¿Que se puede utilizar la semaglutida en pacientes en riesgo de desnutrición y demás? ¿O no? ¿O en Bueno, sarcopenia? ¿O con riesgo de sarcopenia? Vamos a llamarle con nombre y apellidos. riesgo de sarcopenia. Bueno, la situación es un poco compleja. Se tiene que hacer una evaluación nutricional previa para poder decidir si esta persona no, o sí o no. Es verdad que si va a recibir semaglutida, tenemos muchas ventajas como tal. Muchas, tiene que entrar en un proceso de evaluación, de decidir o de seguimiento más que nada, ¿no? Ver un poco cómo se va a desarrollar esta sarcopenia en estos pacientes. Claro. Os voy a dar un adelanto porque he enviado a Nefrología esta mañana un artículo sobre la composición corporal en los octogenarios. Y Ah, esto es terriblemente importante, puesto que para utilizar estos fármacos tenemos que saber la composición corporal de nuestros pacientes. Y eso es complejo. ¿M? Y hay diferencias entre el hombre y la mujer. Con lo cual, yo ya a esta pregunta ya le di respuesta en el artículo cuando salga, porque o sea que tú planteas hacer, por ejemplo, una bioimpedancia o hacer alguna técnica claro, para evaluar, evaluar, ¿no? La el capacidad riesgo. muscular que tiene el paciente y ver el riesgo. Claro, porque la hipoalbuminemia puede ser por exceso de volumen o puede ser por desnutrición y utilizarla Ujú, peor. Pero sí es cierto que hay que valorar el músculo. Y el músculo solo se valora o bien por pliegues o antropometría o si no por impedancia. Y ahí es la clave. Es decir, una persona que puedas, porque incluso hay que utilizar la dinapenia, bueno, utilizar la dinamometría. Pero si tú ves que claro, una persona está en riesgo, pues tienes que corregir ese riesgo, pero no por eso le tienes que evitar dar o prescribir ese fármaco sin vigilarlo. ¿Me explico? claro. Sí, sí, sí. Esa es mi idea. Pero bueno, yo quiero escuchar la tuya, que eres el que vienes aquí a La contar. vamos a leer en la revista entonces. ¿Eh? No, vamos a leer tu trabajo, ¿no? En la revista, digo. Mira, y luego hay una pregunta que dice que si el apisabán planteaba algún problema en los pacientes con la fístula. Catéter, bien, pero tengo mis dudas con las fístulas. Esto nos lo dice Marco a los panelistas, ¿no? Ujú. ¿Tú qué crees? Yo creo que problemas con el apixaban en la fístula, no creo que exista ningún tipo de problema, porque No, el momento de que el paciente va a la diálisis como tal, se pincha la fístula, no hay que haya más riesgo de sangrado, más bien todo lo contrario, nada. comparado con... Es que el apixaban tiene también un riesgo antifibrótico, ¿eh? Y eso en la íntima del acceso vascular, sea fístula. Lo que sí es cierto es que en el catéter no se ha evaluado, pero sí que en la fístula sí, y recomiendo este artículo que ha salido a principios del 25 porque lo pone muy clarito. ¿Mm? Ujú. Bueno, pues en vista de que no hay más preguntas, ¿tú quieres hacer un comentario a mayores? ¿Qué te parece todo esto? Yo pienso de forma global, creo que estamos en una situación en la cual tenemos muchas herramientas, que el CAFRI es una gran herramienta que ha venido también para quedarse y que se va ampliando en diferentes campos.
que nos ayuda mucho a poder tomar decisiones. Sin embargo, es el médico el que tiene la última palabra, es el que tiene la momento de decidir lo mejor para el paciente, porque nos orienta como tal, pero somos nosotros los que hemos de individualizar siempre en función de cada paciente como tal. Creo yo que esto es, y estas son las conclusiones del trabajo. A ver. Estoy como antes que nuevamente no me avanzaba. Aquí, que la enfermedad anacrónica es un escenario de alta complejidad, heterogeneidad, no todos son iguales, no para todos es lo mismo. Los modelos como tal ayudan a anticiparse a las decisiones, pero se deben interpretar en un contexto clínico de cada paciente. Saber los mecanismos histológicos que se presentan a nivel renal, como el remodel que nos habla, siempre viene bien porque nos ayuda a saber y actuar de una u otra manera. Y finalmente que la enfermedad renal crónica avanzada, muchas decisiones de estas están condicionadas por el riesgo competitivo que existe, que es como la muerte, los eventos cardiovasculares, lo cual exige una individualización y una decisión para el paciente de una forma compartida. Pues muy bien, oye, Néstor, ha sido un gran placer compartir contigo esta sesión Muchas de gracias, ERCA igualmente. News número 2 y nada, espérate, que creo que aparece aquí una pregunta. No, hombre, Diego Coronel, desde Ecuador nos escribe, dice, Ambas, muy eh, bien. está muy bien, es un Yo también soy de placer Ecuador. Un tener placer. noticias de él. Bueno, pues oye, un placer y le digo a los panelistas que hemos llegado al fin de esta News número 2 y reitero el agradecimiento al grupo de trabajo de ERCA, al grupo de Hobson, a Novo Nordisk y a CS Levifor. Y anunciaros que el próximo episodio va a ser el día 9 de febrero del 2026, que supongo que los coordinadores avisarán de la hora porque no sé si se seguirá siendo a las 5 o será a las 4:30, pero se avisará pertinentemente. Bueno, pues muchas gracias Perfecto. a todos. Un abrazo fuerte, Muchas gracias. Néstor, Un gusto, gusto, y un gusto. gusto estar con todos vosotros y con la participación que habéis tenido. Hasta el próximo 9 de febrero del 2026. Nos Un veremos. abrazo y buenas tardes. Abrazo, abrazo a todos.